La idea de este webinar es básicamente explicarles un poco acerca de en qué consiste este doctorado, cuáles son sus objetivos principales, los requisitos, proceso de admisión y también cuáles son las líneas de investigaciones que tenemos activas acá en el doctorado. Bien, entonces la duración en sí del doctorado será de 36 meses, arrancando en mayo de este año. Los días de clases van a ser de lunes a viernes y el horario que tenemos es de 3 a 20 horas. Ahora, lo que respecta a horario de clases y día de clases, en realidad, en la práctica va a depender mucho de cómo cada estudiante coordine con su tutor. Porque puede ser que algunos experimentos requieran, por ejemplo, venir un sábado, venir un domingo, o estar a la mañana, o estar a la noche, etcétera, ¿sí? Entonces, en realidad es una manera de tener una idea más o menos de cómo sería, ¿verdad? Ahora, los módulos, sí, tendremos 5 módulos en el primer año y luego 2 optativos el segundo año. Los módulos sí van a ser exclusivamente en turno tarde. Y los módulos, por tanto, van a estar dentro de esta franja horaria, ¿sí? Entonces no van a ser de mañana, por ejemplo. Bien, el periodo de solicitud de admisión arrancaron ahora el 15 de febrero e irá hasta el 15 de marzo. Y obviamente los trabajos de investigación tendrán principalmente acá en FACEN, en el campus de la UNA. Entonces, el doctorado está dirigido a profesionales de ciencias exactas, naturales, tecnológicas o afines, ¿sí? Que posean maestría. Entonces, sí o sí quieren que tenga una maestría para poder postular a este doctorado. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros con el doctorado, verdad? Porque de repente es como no entendemos bien cuál es la diferencia entre una maestría y un doctorado. Con el doctorado lo que uno pretende hacer realmente es expandir la barrera del conocimiento humano. ¿Qué significa eso? Que uno realmente estando en clase no va a poder hacer eso. Uno tiene que estar haciendo investigación para poder realmente expandir las barreras del conocimiento humano. Por tanto, desde el primer momento en que cada uno de ustedes o las personas que ingresen inician el programa, ya van a estar haciendo investigación con sus respectivos tutores. Obviamente, desde el primer momento no van a poder estar haciendo experimentos complejos, por ejemplo, si es que van a estar dentro de línea de investigación que requieran experimentos en sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, van a estar leyendo papers, van a estar escribiendo, por ejemplo, un marco teórico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en realidad, como que investigación es la parte primordial de un doctorado. En cuanto a módulos, son 13 en total, de los cuales tenemos módulo 1 al 5 que son lo que serían la parte lectivas, ¿verdad? Las clases propiamente. Y como pueden ver acá, son súper transversales, van desde problemáticas contemporáneas de ciencias exactas y naturales. Tenemos nuevas tecnologías aplicadas a la investigación y desarrollo, metodología de la investigación, técnicas estadísticas y comunicación científica. Cada uno de estos realmente, el objetivo grande, ¿verdad? Lo que sería el big picture, ¿verdad? El panorama grande de todo esto es que, eh, que podamos salir, ¿verdad? Realmente de nuestra caja, ¿verdad? Y pensar más allá, pensar qué problemas hay en la sociedad que nosotros podemos o podríamos tratar de responder o podríamos tratar de resolver mediante la investigación doctoral, ¿sí? Entonces, eso sería, por ejemplo, en el caso de problemáticas, ¿verdad? En la parte de nuevas tecnologías, entonces, ¿cuáles son las nuevas tecnologías que podríamos utilizar en la investigación? Desde la parte analítica a IA, ¿verdad? Machine Learning, etcétera, todo está dentro de eso. ¿Y cómo podemos de repente aplicar todo eso a nuestra investigación? Metodología de investigación es algo que probablemente ya vienen estudiando ya desde la licenciatura o desde nivel de ingeniería, ¿verdad? O sea, desde nivel de grado, a nivel de maestría también. Entonces se vuelve a tocar este punto. Estadística, nuevamente, también súper importante recalcar todo esto.
para poder sacarle sentido a nuestros datos. Y comunicación científica también es un punto muy importante, especialmente en la época en la que estamos viviendo, donde hay mucho fake news, hay mucha desinformación. Entonces nosotros como científicos tenemos que estar obviamente involucrados en lo que sería llevar la verdad de la información, ¿verdad? A la sociedad humana, ¿sí? A la sociedad en sí. Eso sería el primer año, pero el primer año, además de estos módulos que como les comenté, ¿verdad? Que enseguida voy a entrar un poco más detalles, también involucra ya iniciar lo que sería la investigación doctoral número uno, que sería principalmente ya trabajar en su área, en sus proyectos de investigación. Entonces ahí ya tienen que, por ejemplo, estar pensando dentro del proyecto en el que están, ¿verdad? En qué dirección quieren llevar ese proyecto. Por ejemplo, también empezar a hacer lo que sería marco teórico, eh, lo que sería la propuesta de tesis, etcétera, porque al final de ese módulo tienen que presentar un borrador inicial, ¿sí? Luego el segundo año tenemos ya las electivas, que esto iremos revelando a medida que avance este primer año, que va a depender obviamente de cómo está conformada nuestra cohorte. Los seminarios uno y 2, los seminarios básicamente son espacios de discusión entre los estudiantes y los tutores y docentes del doctorado. Entonces sirve como una manera de empezar a compartir lo que están haciendo y un espacio para que realmente sean, en cierta forma, digamos o sea, que otros, o sea, sus compañeros y otros profesores empiecen a preguntarles qué están haciendo, ¿verdad? Tipo, qué dirección está yendo, cómo pueden mejorar de repente la narrativa, sus trabajos, etcétera. Luego, seminario 3 también involucra, por ejemplo, ya participar en eventos científicos, que hay muchos, entonces eso se expande ya en todo lo que sería el tercer año. Y la investigación doctoral, bueno, la investigación doctoral 2 sería un avance de tesis y finalmente investigación doctoral 3 termina ya con presentar un borrador final de tesis. Con respecto al cronograma administrativo, como les comenté hace rato, está abierto el periodo de admisión hasta el 15 de marzo. Luego nosotros estaremos evaluando todos los documentos esas siguientes 2 semanas para pasar al CONACYT. Para aquellos que estén interesados, ¿verdad? En las becas que ofrece el CONACYT, las becas totales que ofrece el CONACYT. Y la postulación para esas becas va hasta el 4 de abril. Finalmente nosotros empezamos el programa ya la primera semana de mayo de este año. Bien, en términos a los requisitos documentales, como les comenté hace rato, tiene que ser, o sea, tienen que tener una maestría o magister, ¿verdad? O similar, que esté reconocido. Hay unos cuantos acá, otros requisitos que son, digamos, estándares de la Universidad Nacional de Asunción, así que no voy a entrar en demasiado detalle tampoco en eso. Ahora, lo que sí quiero enfocarme son en otros dos documentos que estamos solicitando, que no suelen ser muy comunes. Uno de ellos es una carta de intención de no más de 2 páginas, que tiene que estar dirigida al comité de admisión, porque se va a conformar un comité de admisión. Esta carta de intención tiene que básicamente demostrar o responder la pregunta de por qué quieren hacer el doctorado. Eso es muy importante porque un doctorado realmente, como les comenté hace rato, no es tomar clases solamente, sino que es expandir la barrera al conocimiento. Entonces, ¿cuál es la motivación de ustedes para hacer eso? ¿Sí? Esa motivación queremos saber. Algo importante también es que cuenten de una forma narrativa quiénes son, porque obviamente también van a subir sus currículums, pero cuéntenos de forma narrativa quiénes son, ¿sí? Y también expresen sus experiencias laborales, experiencia de laboratorio, experiencia o actividades de liderazgo o extracurriculares, porque queremos conocerles quiénes son, ¿sí? Realmente, cuando un estudiante empieza a trabajar con un tutor,
de doctorado es algo así como es como un casamiento más o menos de 3 años, ¿verdad? Donde uno va a trabajar durante ese tiempo para llegar a concluir su trabajo de investigación, pero que es importante realmente conocernos, ¿sí? Y otro punto importante en esa carta de intención también es mencionar cuál es la área o el área de investigación en la cual quieren estudiar. Yo enseguida voy a comentarles, voy a mostrarles cuáles son las áreas de investigación o líneas de investigación que están activas y que pueden recibir estudiantes de doctorado, ¿sí? Entonces, esta carta de intención es muy importante. Y ponemos ahí no más de 2 páginas porque la capacidad de ustedes de poder sintetizar información es muy importante, porque obviamente esa capacidad de síntesis se usa mucho a la hora de escribir papers, que de hecho para recibirse van a tener que publicar un paper también, ¿sí? Es uno de los requisitos también que estamos teniendo. Y luego también tienen que presentar una carta de recomendación con, ej- con ejemplos muy específicos de la fortaleza de cada uno de ustedes. ¿Quiénes puede escribir una carta de recomendación? Puede ser, por ejemplo, sus ex tutores de maestría, puede ser algún profesor con quien tuvieron un trabajo, qué sé yo, de algún proyecto y les conoce muy bien, puede ser algún empleador, ¿sí? Tiene que ser una carta de recomendación profesional, obviamente. Y le pusimos acá que sean ejemplos específicos. O sea, que no diga simplemente acá le recomendamos a fulano de tal para que haga el doctorado porque nombren a luego, ¿verdad? Sino que tiene que decir específicamente tal persona demostró gran liderazgo en tal ejemplo, ¿sí? Entonces, todo esto nos permite, por ejemplo, conocerles mejor, que es como ya les comenté, pero también a la hora de desempatar, porque obviamente hay un cupo acá para el doctorado. Y si bien vamos a tener una matriz donde vamos a ir subiendo o corrigiendo, ¿verdad? Cuáles son el puntaje de cada uno. Ahora, las cartas de recomendaciones y la carta de intención son documentos muy importantes a la hora de definir finalmente quiénes realmente pueden estar en un doctorado. Bien, con respecto a la dedicación horaria mínima, se está pidiendo como mínimo 35 horas presenciales, ¿verdad? Semanales. Nuevamente, como les comenté al inicio, esto puede variar de repente dependiendo del proyecto de cada uno. Yo les cuento mi experiencia. Yo al hacer mi doctorado, yo como les comenté hace rato, soy microbiólogo. Entonces, si tenía que estar a las 5 de la mañana en el laboratorio, bueno, tenía que estar a las 5 de la mañana. Si tenía que venir domingo, tenía que venir domingo, etcétera. Entonces, en realidad, depende mucho del proyecto de uno y depende mucho también de cómo coordinen con sus tutores, ¿sí? Una vez que ingresen, podemos definir o explicarles o hablar en más detalle estos puntos, ¿verdad? Pero lo que quiero que tengan en cuenta realmente es que un doctorado va más allá de horas de estar en un lugar específico, ¿sí? Es más importante la investigación que estén haciendo, es más importante lo que están leyendo, escribiendo, experimentos que hacen, etcétera, ¿sí? Muy bien, entonces, las becas, hay becas académicas del CONACYT y también hay las becas completas, que incluye la beca académica y también la beca de manutención. En total tenemos 25 plazas, de las cuales hasta 10 pueden financiar el CONACYT en total, ¿sí? Entonces, la beca académica más la manutención, que sería un sueldo mensual de 6 millones de guaraníes. Y luego también tenemos 15 plazas extras en FACEM, ¿sí? Entonces, en total 25 plazas. Como les comenté hace rato, para la admisión tienen que subir los documentos que les estuve mostrando recién y que en el brochure pueden encontrar en más detalles. Todo esto debe subirse en el Google Form que está acá, el link. Este link también está en el brochure, entonces pueden entrar ahí y ahí les va pidiendo cada uno de los documentos. Entonces simplemente van subiendo y luego nosotros vamos a ir em, evaluando y luego del 15 de marzo vamos a estar contactándonos con ustedes para empezar ¿cómo se dice? A coordinar las reuniones, entrevistas, ¿sí? Entonces, este va a ser el proceso que vamos a estar siguiendo. Muy bien, entonces, eso sería de la parte administrativa, digamos. Entonces,
voy a explicarles ahora, o voy a presentarles quiénes son los docentes y tutores de los proyectos. Estos son los módulos núcleo, son los cinco que les comenté, que les presenté al inicio. El primer módulo tenemos problemáticas contemporáneas de ciencias exactas y naturales. Esto va a estar a cargo de la profesora Andrea Weiler, que es profesora acá en el departamento de biología en FACEN. El módulo 2, que tiene el título de Nuevas tecnologías aplicadas a investigación y desarrollo, va a estar a cargo del doctor José Bruno Bárcena. Él fue mi tutor de tesis doctoral en la North Carolina State University, una Universidad Estatal de Carolina del Norte. Em, el doctor José tiene mucha experiencia en todo lo que es fermentación y también desarrollo de tecnología y lo que es la parte de transferencia tecnológica. Luego tenemos metodología de la investigación, que va a estar a cargo de la doctora Ana Karina Voltes, que es profesora en la Universidad de Alcalá, en España. El módulo 4, estadísticas, técnicas estadísticas y análisis de datos, estará a cargo del doctor Abel Rosales, quien es profesor en la Universidad de Sevilla. Y finalmente, comunicación científica estará a cargo de la profesora Andrea Rúa, quien es profesora tanto FACEM como en CEMIT, acá en la UNA. Muy bien, en cuanto a la línea de investigación, en términos generales, estamos cubriendo muchas áreas, o sea, áreas de biología, biotecnología, estadística, física, tecnología de producción, química y geología. Em, entonces, empecemos con lo que sería la parte de biología. Tenemos la línea de investigación que va por diversidad biológica y sistemas ecológicos. Hay dos plazas y esto estará a cargo de la profesora Andrea Weiler, Nilsa González y Christian Vogt. Sistemática y morfológica evolutiva, también a cargo de la profesora Andrea Weiler y el profesor Christian Vogt. Conservación biológica, también tenemos dos plazas con la profesora Andrea Weiler. Etnobiología, interacción y evolución de especies con el profesor doctor Christian Vogt. Recursos genéticos con la profesora Claudia Pereira y doctor Diego Mena. Y bioactividad y genotoxicidad de xenobióticos con el doctor Diego Mena también. En química estamos con métodos analíticos para determinación y cuantificación de contaminantes en diversas matrices con el doctor Julio Benítez. Una plaza ahí, estudio de extractos vegetales con potencial terapéutico, también con el doctor Julio Benítez, dos plazas, y desarrollo de materiales de carbono e inorgánicos para diversas aplicaciones, también con el doctor Julio Benítez. Tecnología de producción, tenemos lo que serían las áreas de emprendedurismo, gestión de MIPYMES y cadenas de valor global, con los doctores Edgar Sánchez y Javier Alcides Galeano. Luego, innovación, ambiente y desarrollo sostenible, también con ambos profesores, Edgar Santos y Javier Alcides Galeano. Y finalmente, ciencias sociales interdisciplinarias, empresariales, integración regional, gestión, educación y desarrollo local con el profesor doctor Mario Leiva. Con nuestros colegas del CEMIT tenemos también las líneas de investigación relacionadas a actividad antimicrobiana de productos naturales bioactivos con la doctora Juliana Moura. También con ella tenemos conservación de microorganismos y bioprospección, metabolitos secundarios de plantas y microorganismos también con Juliana Moura. Luego tenemos aeromicrobiología, micotoxinas de alimentos y parasitología agrícola con la doctora Andrea Rúa y monitoreo de sistemas acuáticos con el doctor Gilberto Benítez. En física contamos con física ambiental y geofísica, climatología, física de la atmósfera, contaminación atmosférica, hidrología, con el doctor Fernando Méndez, hasta 5 plazas. Láser y procesamiento de materiales metálicos con el doctor Alex Matos, 2. Y caracterización de materiales también con el doctor Alex Matos, también con 2 plazas. Estadística, estamos en estadística aplicada y teórica y varios proyectos en estas áreas con el doctor Gustavo Rivas, 2 plazas. Y finalmente en biotecnología, a mi cargo, tenemos microbiología industrial, que sería estudio, modulación y aprovechamiento de microbiomas de suelo en la área de agricultura, en la parte ruminal o ganadería y procesos fermentativos. Y finalmente bioinformática aplicada a biotecnología
en el contexto de estudio y comprensión del microbiota humano. Entonces, en total acá cuatro. Bien, entonces, esas son las características generales del doctorado, los módulos, el proceso de aplicación y también las líneas de investigación. Como les comenté hace rato, en su carta de intención sería bueno que mencionen en cuál área que quisieran postular y con quién, ¿verdad? Estos datos que les acabo de compartir con ustedes, de los profesores, etcétera, van a estar en el form también para que tengan acceso nuevamente. Y también vamos a estar compartiendo en las redes. Y bueno, si es que tienen preguntas, entonces estamos atentos. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy Lidia Pérez, me voy a volver a presentar. Mi pregunta y mi preocupación es el tema de los documentos, de la documentación exigida. En lo que concierne a la parte de cumplir con los requerimientos de reconocimiento por el CONES y por el rectorado, etcétera. En mi caso, están en proceso y no sé si para el cierre de la postulación eso voy a tener a mano, o cómo va a Claro. ser, si es que van a tener un poco de flexibilidad con relación a esa demora. Le Ujú. mandamos los documentos así como están, sin esos reconocimientos mientras tanto. Y cuando tengamos, entonces lo vamos reemplazando. Yo no sé si soy la única que tiene ese problema, pero Ujú. sabemos cómo es el tema de la tramitación de Sí, documentos. Puede durar 15 claro. días, un mes, dos Sí, meses. Entonces, muy bien. esa es una de mis preocupaciones. Yo tengo todos los documentos que piden, pero falta ese reconocimiento que exigen, ¿verdad? Ujú. Bien, excelente pregunta. Sí, nosotros igual vamos a estar recibiendo los documentos. Lo que les recomiendo es que también suban, si es que tienen mesa de entrada, de que sus documentos están en proceso, o si es que pagaron algún tipo de alguna factura o algo por el estilo, entonces estamos ya en conocimiento de que realmente iniciaron esos procesos. Pero sí, realmente les instamos a que de todas formas apliquen, ¿sí? Que eso no sea una barrera para ustedes. Ok, gracias. De nada. Otro punto que me olvidé de comentar. El proceso para las becas de CONACYT y para ingresar al doctorado son, digamos, independientes. Primero ustedes tienen que aplicar mediante el form al doctorado. Una vez que ustedes ingresan y nos piden a nosotros que quieren la beca CONACYT, nosotros les pasamos una carta de recomendación que ustedes luego, mediante el SPI del CONACYT, tienen que aplicar ustedes a la beca CONACYT y subir ese documento que nosotros les pasamos, eh, antes de olvidarlo. Sí. Acá veo una pregunta. Bien, dice Andrea, pregunta, ¿las líneas de investigación y los tutores y cotutores deben pertenecer exclusivamente a las líneas mencionadas? Bueno, las líneas son líneas que están por resolución en FACEN, entonces eso no podemos tocar así nomás, ¿verdad? Ahora, de repente, algún proyecto en particular, si es que vos tenés un proyecto que ya estás moviendo, porque quizás tenés algún fondo a tu cuenta, por ejemplo, entonces podemos analizar y ver dentro de cuál línea podemos meter, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? De nuevo yo, doctor. Sí, adelante. Con relación a las clases, veo que las clases van a ser, es decir, el primer periodo del año va de marzo a marzo, perdón, de Eh, mayo a mayo, ¿verdad? de mayo a Eh, abril realmente, sí, de mayo a abril, pero eso sí. implica Ujú. que le tenemos a enero, que es época de vacación y todas esas cosas, entonces pregunto si sigue sin pausa,
las clases Ujú. o Claro, si es que se va a hacer una pausa en el mes de enero, ¿cómo va a ser? realmente vacaciones no hay a nivel de doctorado. Entonces es probable que de repente tomen sus vacaciones previamente haber coordinado con sus tutores. Eso quiero dejar en claro siempre. Todo tiene que ser previamente coordinado con sus tutores. Por ejemplo, para Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? Semana Santa, qué sé yo. Clases, nosotros, fíjate que son solamente 5 módulos y cada módulo va a tomar máximo 2 semanas presencial y una semana virtual. Entonces, en realidad no es que va a ser desde mayo a abril todas las semanas y todos los días clases, no va a ser así. En realidad como que van a haber espacios entre ellos, ¿verdad? Entonces, las clases en sí nuevamente es la minoría del tiempo dentro del doctorado. Va a ser principalmente investigación. Y como les comenté recién, enero en realidad es mes es un mes activo, continúa, ¿verdad? Entonces, más bien va a ser una cuestión de que coordinen con sus tutores si es que quieren tomarse unos días o lo que sea, ¿verdad? Pero eso ya es posterior, es no, o sea, para coordinar con sus tutores. Bien, acá hay otra pregunta, Claudia. Bien, becas académicas, eso está su descripción acá. Entonces, beca académica incluye matrícula, cuotas, desarrollo de tesis, costo de trámite de título y entre otros, que sería básicamente pagar el doctorado. Esa sería la beca académica. Y la beca total sería el costo del doctorado más ¿cómo se llama? La manutención. Bien, acá Liz pregunta, ¿los documentos también deben presentarse en forma impresa o solo a través del formulario? A priori, solo a través del formulario. Si es que hay algún cambio al respecto, vamos a estar informándoles. Pero para inicio, ahora para postular, todo a través del formulario online. Bien, acá otra pregunta de Andrea. Con respecto a los tutores, ¿pueden haber tutores externos? Sí, pueden haber. De hecho, que uno de los puntos importantes del doctorado es que queremos que sea muy internacional. De hecho, que la mayoría de los proyectos que les comenté recién son proyectos activos, es decir, que ya desde el primer día van a estar trabajando y son proyectos que están financiados ya sea por el CONACYT o por fuentes de financiación externa. Entonces, por ejemplo, si alguien trabaja conmigo en un proyecto, por ejemplo, el de Rumen específicamente, como ejemplo, tenemos financiación de Inglaterra. Entonces, mi alumno ahí va a estar teniendo su cotutor, alguien que está en Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí es posible y de hecho que queremos luego fomentar más colaboraciones internacionales. De repente si hay que hacer convenios, se hacen, etcétera. Entonces, es realmente uno de los objetivos que tenemos también dentro de estos 3 años en que ustedes tengan la capacidad de no solamente ir a conferencias, los cuales van a ser apoyados, sino que puedan ver a través de sus tutores y cotutores mecanismos para que ustedes puedan ir al exterior también. ¿Alguna otra consulta? De nuevo yo, doctor, Sí. con relación porque hasta ahora no sabemos, o sea, lo que vamos a hacer es postular, pero después vamos a pasar por un proceso de selección, ¿verdad? Ujú. Para ver si quedamos para el doctorado. Entonces, la consulta es, yo estoy en agronomía y pienso mantener mis cátedras, es decir, ir dictando clases. Por suerte, mis clases son a la mañana, en su mayoría, y quería, de todos modos, ¿verdad? Nosotros tenemos, yo pienso que en FACEN también existe el sistema de compensación, horario de compensación. Entonces, yo pregunto si nosotros somos seleccionados de repente, si podríamos tener una carta de parte del doctorado para poder em, dejar de hacer esas compensaciones porque va a coincidir con nuestro horario de clases a la tarde.
Y bueno, quería saber si ese apoyo tendríamos de parte del programa, ¿verdad? Es decir, una carta oficial a mi decano en particular, expresando eso y para que pueda yo tener el aval Claro. oficial desde mis autoridades para cumplir con ese requerimiento, ¿verdad? Claro, mira, con respecto a alguna nota oficial, tipo un certificado de que estás admitida al programa, sin problemas, ¿verdad? Con respecto a la compensación, sinceramente no estoy al tanto al respecto, pero puedo averiguar y si me escribís al email a doctorado.decena@facen.una.py, entonces te respondo con mayor detalle. Con respecto a los horarios, realmente, así como dijiste, la mayoría son de mañana, ¿verdad? Si es que o sea, si es que tenés alguna obligación de tarde, tampoco es muy problemático porque es una cuestión de coordinar con tu tutor de tesis. Entonces, tampoco le veo como muy complejo, porque cada uno tiene obviamente realidades distintas, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos obviamente que la mayor cantidad de nuestros docentes en la Universidad Nacional de Asunción tengan doctorado. Entonces, en realidad no es un problema, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de coordinar simplemente. Gracias. Acá una pregunta, sí, de nada, una pregunta acá de Andrea, si puedo repetir el monto de la beca total. Bueno, el costo del doctorado es 55 millones de guaraníes y el costo, perdón, la manutención son 6 millones mensuales, ¿sí? Ahí está. Súper, gracias, señor Rodrigo. Si es que obviamente no pueden acceder a las becas de CONACYT por A o B motivo, también obviamente pueden pagar directamente en Facen, entonces también es una opción, ¿verdad? Hay un descuento de pago al contado, que es que los valores vamos a compartir. eh, entonces también está eso en el plato, ¿verdad? Acá Miriam Velázquez pregunta, bien, si entendí bien, los tutores serán los docentes designados para cada una de la investigación y los cotutores pueden ser externos. Sí, exactamente. Nosotros queremos que los tutores sean los tutores que están acá en Paraguay, que están acá en Paraguay, que están acá en FACEN o en CEMID, ¿verdad? Con quienes tenemos un convenio. Entonces, para que no haya el problema en que los estudiantes estén desamparados, ¿sí? O estén medio huérfanos. Entonces, eso es lo principal. Y cotutores sí pueden ser externos. Entonces, es una cuestión de evaluar. Simplemente a la hora de la entrevista nos cuentan los proyectos que tienen, si es que de repente algún profesor de ustedes durante la maestría puede estar, bueno, es todo cuestión, es todo cuestión para discutir. Bien. Sí, acá también Rodrigo también menciona que para graduados de FACEN son montos diferenciados, eso es cierto. Para graduados de FACEN hay un 50% de descuento también, entonces para que tengan en cuenta eso. Buen día, te tengo una consulta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Todo bien, Esther. Eh, Quiero poner un caso así puntual de ejemplo para ver si pueden evacuar mi duda. Si yo estoy trabajando en un proyecto financiado por CONACYT que me involucra Ujú, una carga horaria de 15 horas aproximadamente, eso va a tener una implicancia para, por ejemplo, si yo quiero postular a la beca, porque CONACYT te pide una dedicación, o sea, pide dedicación de horas. Entonces, de repente, si se cruzan los instrumentos para ver la carga horaria, que no coincida o cosas así, ¿qué implicancias hay con cargas horarias del doctorado, que sería un instrumento financiado por CONACYT en el caso de la beca, y un ujú, proyecto financiado por CONACYT en la cual, por ejemplo, también yo estoy involucrada? ujú. Esa es mi pregunta, si hay una implicancia de tipo muchas horas Dale, y hay que discriminar. súper. Rodrigo, ¿será que podrías responder a esa pregunta, por favor? Buen día a todos. Sí, en el caso puntual se tendría que ver cuál es la línea de investigación, en el caso que comentó la señorita Laura, creo. Entonces, Ujú, lo que yo le pediría es si pueden hacer esas consultas puntuales al correo de becas nacionales @conacit.gov.py, que vamos a estar respondiendo.
Porque para esos tipos de Ujú. casos hay algunos mecanismos para hacer las compensaciones horarias, tanto del proyecto de iniciación como el de la dedicación exclusiva que está pidiendo el programa. Súper, excelente, Ok, gracias. 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 Bien, ahora tengo una pregunta de Juan Mereles. Dice, el costo total del doctorado, si puedo repetir, sí, es 55 millones. Sí. Luego, Claudia Rolón pregunta, ¿cuál sería el criterio en el caso de que... Ah, volviendo a lo de Juan, para egresados de FACEN hay un descuento de 50%. Con respecto a Claudia Rolón, ¿cuál sería el criterio en el caso de que más de un estudiante tenga interés en una misma línea de investigación? Ya que en la biología solo hay dos plazas por línea. Em, Todo va a depender nuevamente de los puntajes que vayamos, ¿cómo se dice? Que vayamos subiendo en la matriz, ¿verdad? Y finalmente también va a depender de la entrevista. Entonces, por ejemplo, si un profesor o una profesora disculpen, de alguna línea en particular, ¿verdad? Tiene de repente una plaza y hay tres estudiantes que quieren trabajar con ese profesor o profesora, entonces ahí va a tener que definir cuál de esos tres postulantes tiene el mayor puntaje o la mejor, eh, digamos la mejor narrativa, ¿verdad? ¿Quién hizo la mejor entrevista? Una cuestión de entrevista acá. Bien, Rodrigo pregunta si el número de plazas es rígido o si podría aumentar en caso de que haya muchos postulantes. Es debatible eso. Por ejemplo, si alguien viene con un proyecto y necesita realmente la parte administrativa para el doctorado, por ejemplo, entonces es debatible, ¿sí? Así que o sea, yo les recomiendo que postulen por más de que vean solamente una plaza disponible desde el inicio, ¿sí? Bien, Diego pregunta, no, Rodrigo pregunta también si puede enviar sus consultas puntuales para el proceso de postulación ahí en el link que envió, en el email que envió. Diego pregunta si esas horas presenciales son todas de clases o incluyen las tutorías de tesis. Em, sí, o sea, incluyen las tutorías de tesis. Una forma que podés imaginarte, por ejemplo, es digamos que coordines con tu tutor, que, por ejemplo, vas a venir de 3 a 8 digamos, o sea, perdón, de 1 a 8 digamos que así ustedes definieron. Entonces, por ejemplo, va a ser de 1 a 5 todo investigación, o sea, lo que sería tutoría tesis, ¿verdad? Por ejemplo, de 5 a 7 clases y luego de 7 a 8 continuar en el laboratorio o en la oficina, ¿verdad? Entonces, en realidad va a ser mixto. Bien. Luego María Cristina Vega pregunta, buenos días, para aclarar mi duda, ¿las clases serían 2 semanas presenciales y una semana virtual? Sí, eso es lo más probable que vamos a hacer de esa forma porque cada módulo es de 60 horas en total. Así que para no cargar demasiado en la parte presencial, entonces vamos a hacer también una parte virtual. Se les va a dar trabajos prácticos, papers, asignaturas, ¿verdad? Entonces para alivianar el tema del horario presencial ahí en las clases en sí. Y esas clases presenciales dependerían realmente del trabajo con el tutor, no precisamente se cumpliría ese horario. Y esas clases presenciales dependerían, no entiendo muy bien. O sea, las clases presenciales de los módulos sí o sí van a estar en el horario turno tarde. El horario específico todavía no tenemos definido, pero probablemente van a ser a la tardecita, ¿sí? Y Ezequiel Gómez, buenos días, doctor Walter. Quizás ya lo preguntaron, pero a modo de consultar, uno debe tener concluida, sí, debe tener una concluida una maestría, sí o sí, para poder aplicar al doctorado. Sí, Juan también pregunta si el dominio de inglés puntúa favorablemente. Sí, el dominio de inglés es muy importante. Si se fijarán, entre los requisitos también hablamos que vamos a estar evaluando inglés. ¿Cómo haremos eso, verdad? Bueno.
hay muchas formas. Puede ser desde la parte de lectura comprensiva, ¿verdad? Hasta una... porque lo que queremos saber realmente es si es que pueden leer y entender inglés y qué tanto pueden escribir inglés, porque realmente a la hora de escribir papers también ayuda a eso mucho. Si es que tienen ustedes algún tipo de aval, ¿cómo se llama? Formal de que tienen inglés, bueno, mejor. Así que si estudiaron en Anglo, CCPA, lo que sea, y tienen algún tipo de título, suban eso porque eso va a darle el mayor puntaje posible dentro de ese ítem en nuestra matriz, ¿ok? Marcela pregunta si va a estar disponible la grabación. Sí, va a estar disponible todo en la página de Conacit. ¿Alguna otra consulta? Sí, tengo una consulta. ¿Qué tal? Sí, todo bien. Eh, el- a mí hay algo que me preocupa, los tutores. ¿Los tutores van Ujú. a tener dedicación exclusiva para sus estudiantes? Porque ahí he visto que hay gente, hay tutores que van a dirigir dos tesis. Imagino que como máximo serán dos tesis. No creo que alguien pueda dirigir cuatro tesis. Es imposible. Mira, Pero ujú. suponiendo que sí, entonces vamos a suponer que un tutor pueda dirigir cuatro tesis a la vez. Entonces, suponiendo eso, imagino que el tutor va a tener dedicación totalmente exclusiva sin ningún otro tipo, ni siquiera de docencia. Sí, buena pregunta. Realmente depende de cada tutor. Hay tutores, por ejemplo, que tienen en simultáneo varias líneas de investigaciones activas. Yo, por ejemplo, puedo recibir hasta 4 estudiantes. Entonces, eso es lo que yo me animo el número máximo de estudiantes de doctorado que yo me animo a tutorear, ¿verdad? Entonces, depende de cada uno. En algunos casos, por ejemplo, algunos profesores se comprometieron exclusivamente a uno, otras personas a más. Así que depende de cada uno de los profesores. Así que con eso no hay mucho Bueno, inconveniente. pero la pregunta es entonces, ¿Sí? si vos te animás a dirigir cuatro estudiantes, Ujú. ¿cuántas tesis doctorales ya dirigiste? Mira, a ver, para ponerte en perspectiva, al mismo momento que yo era estudiante de doctorado, estábamos en mi laboratorio, un profesor joven era también mi tutor de tesis, tenía simultáneamente 4 estudiantes, ¿sí? Entonces, depende mucho de cómo un profesor organiza su tiempo y sus proyectos, ¿sí? Entonces, hasta dónde puedo guiar, hasta dónde cada uno puede, va a depender de cada profesor. Entonces, no depende tanto de cuántos ya hice, sino cuánto puedo hacer realmente, ¿sí? Mi profesora de postdoctorado, por ejemplo, una profesora joven, tenía a su cargo, a ver, 8 estudiantes de PhD y 15 postdoctorados. Eso fue en Harvard. Entonces, realmente, si te decimos acá que estas son las plazas disponibles por cada estudiante, es porque esos profesores se animan y son lo suficientemente maduros para decir que esa cantidad pueden. Así que con eso no te preocupes. No, lo que me preocupa es si han dirigido alguna vez alguna tesis doctoral. Yo soy doctor en Eh, física y te puedo asegurar que un director de dos alumnos nada más le lleva casi el full time, todo el día. No me quiero imaginar a alguien que puede llevar cuatro alumnos, no te da tiempo ni para ir al baño. bueno, cuestión debatible. Me imagino que pueden, por eso es que dijeron esos números. Bueno, Sí. ¿Alguna otra pregunta acá? Preguntan también, Giselle, los tutores si pueden ser profesores de los módulos. Sí, también pueden ser, eh, pero en el caso de los profesores extranjeros hay que ver ahí cómo organizamos, ¿verdad? Porque la idea es de que estén en todo momento con los tutores moviendo los proyectos. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, entonces esta charla va a estar grabada y en la página del CONACYT, entonces pueden tener acceso a ellas. Nuevamente, el email del doctorado es doctorado.decena.facem.una.py en caso de que tenga otras consultas. Nuevamente recuerden que la fecha final para subir los documentos es hasta el 15 de marzo. Entonces, estamos súper emocionados por recibir sus documentos. Recuerden también que si es que todavía no terminaron el proceso o sea, todos los sellos en sus documentos, igual suban si es que tienen constancia de que ya iniciaron esos procesos. Entonces, para saber que efectivamente se están moviendo. Recuerden también de que el proceso de becas de CONACYT es independiente posterior a haber sido aceptados al doctorado. Recuerden también de la importancia de las cartas de intención y de mencionar digamos, el por qué quieren hacer el doctorado, con quién quieren hacer y por qué ustedes piensan que son los más indicados para cada proyecto, ¿verdad? O para cada línea de investigación. ¿Y qué más? Eso sería lo principal. Entonces, nuevamente, un doctorado es expandir la barrera del conocimiento. Esta línea de investigación son líneas de investigaciones activas. Entonces, ya desde el día uno van a estar trabajando con sus tutores. Entonces, anímense y esperamos sus documentos. Muchas gracias a todos por la atención y por la participación.